para estudiar, y por ahí está bueno tener un pequeño vistazo general. Voy a compartir pantalla, con lo cual pierdo la visión del chat. Así que agradecería que si alguien puede estar atento por cualquier cosa, cualquier duda, que la vayan haciendo, no hay ningún problema, vamos a intentar resolverlo. Bien, ¿me confirman si se ve bien ahí? Sí, Fran, se ve bien. Por lo menos yo veo bien. Perfecto. Escuchá, Bueno, te molesto un segundo antes de que arranques. sí, sí. Selene y Ramiro te van a ir pasando las preguntas, o por ahí acumular un par para no ir interrumpiendo. Así que quédate tranqui por lo del chat. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de arrancar, me gustaría hacer algunas aclaraciones que tienen que ser tenidas en cuenta siempre. Este tipo de exposiciones, este tipo de clases online, vía virtual, incluso las clases presenciales, de ninguna manera pueden ni deben reemplazar la lectura de la bibliografía recomendada. Por lo tanto, ténganlo presente porque siempre que haya un inconveniente en un examen o en cualquier instancia, la última palabra la tiene el libro, y eso fue históricamente y es así. Por lo tanto, ustedes, para defenderse, si llega a haber alguna discusión en un examen o en alguna exposición, tienen que tener como base el libro, ¿sí? No vale decir que lo vieron en un video o lo escucharon en algún lado. Por lo tanto, motivo la lectura de la bibliografía recomendada. Para estudiar anatomía, siempre es recomendable utilizar un libro de lectura y un atlas que facilita bastante la comprensión de los temas al exponerlo con imágenes. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que cuando vayan a leer anatomía tengan un atlas a mano o por lo menos imágenes de internet para poder ir siguiéndolo, que realmente hace mucho más fácil la lectura. En esta posición yo no puse prácticamente texto, son todo imágenes, por lo tanto, si llegan a ir surgiendo dudas puntuales y demás, vayan anotándolas que después las vamos a charlar. Bien, vamos a comenzar entonces con este tema que es columna vertebral. Voy a hacer alguna aclaración también. Siempre que vayan a estudiar anatomía, cualquier tema de anatomía, lo conveniente es estudiar de lo general a lo particular. Si ustedes hablan y se ordenan cuando van a estudiar, es mucho más fácil y les va a salir mucho más fluido, ¿sí? Esto también en un examen, pues se ve mucho por ahí, sobre todo en los primeros exámenes que se hacen, no se sabe encarar muy bien los temas y bueno, esta organización de primero generalidades, ir dándole vuelta al asunto y después meternos en el tema, resulta muy importante para lograr eh, transmitir la comprensión del texto, ¿sí? Ustedes piensen que cuando van a rendir un examen, el docente lo que busca es ver que ustedes comprendan el texto, y si les piden que hablen de columna y se meten, no, porque la quinta vértebra lumbar tiene esta característica, y da como una impresión de que no. Bien, ¿cuáles son las generalidades de la columna vertebral entonces? Bueno, es una región del cuerpo muy compleja, que está conformada por un montón de estructuras que comprende huesos, comprende articulaciones, músculos, ligamentos, cartílagos, etcétera, que tiene como principal función contener a la médula espinal, ¿sí? Que es parte del sistema nervioso central. En su conjunto, la columna vertebral se extiende desde la base del cráneo, con la cual se articula con el occipital a través de la primera vértebra cervical, hasta la pelvis, de la cual también forma parte estructural a través de las articulaciones sacroilíacas, que después vamos a charlar un poquito. En términos generales se divide en distintas regiones, que son cervical, torácica, lumbar y el sacrocoxis. Cada región tiene sus particularidades, que ya la vamos a ir charlando, pero en términos generales está compuesto por la cantidad de vértebras que ven ahí. 7 vértebras para la parte cervical,
12 para la torácica, 5 para la región lumbar, 4 o 5 para el sacro y 4 o 3 para el coxis. En general se dice que la columna tiene 33 vértebras, de las cuales solo poseen movilidad 25, ¿sí? Porque las vértebras que forman parte de la estructura sacrocoxigia están fusionadas. Por lo tanto, las únicas que se van a articular entre sí son las 25 primeras. Estas articulaciones ya las vamos a ver, pero en general son articulaciones de escasa movilidad que en su conjunto hacen que la amplitud de los movimientos sea bastante amplia, bastante completa. Bien, ¿cuáles son las funciones en general de la columna vertebral? Bueno, protección de la médula espinal. Tengan presente que el sistema nervioso central es lo que regula tanto encéfalo como médula, es lo que regula básicamente todo el cuerpo. Si hay una lesión en alguna parte del sistema nervioso central, repercute directamente sobre la funcionalidad de algún órgano o tejido. Por lo tanto, siempre está muy bien protegido. Otra función, el sostén, por supuesto. La columna funciona como centro de gravedad y brinda el sostén a todo el tronco del cuerpo, por lo cual también debe ser tenido en cuenta. Respecto a la movilidad, lo que les comentaba, entre cada vértebra hay poca movilidad, pero como son tantas, se logra una amplitud bastante grande, y por supuesto también le va a dar estabilidad al cuerpo. La columna vertebral, si uno ve, tiene una visión anterior o posterior, que sería acá la que estoy marcando, a la izquierda de la imagen, una vista anterior, y a la derecha una vista posterior. Bueno, ahí voy. Es rectilínea en todo su trayecto, ¿sí? Aunque podemos observar que tiene algunos ensanchamientos en la región cervical, en la región lumbar. Estos ensanchamientos se corresponden a los ensanchamientos que tiene la médula espinal. Hay embriológicamente, cuando la médula se desarrolla, tiene estos ensanchamientos que es de donde se desprenden las principales raíces para formar los plexos lumbosacro y cervical respectivamente. Sin embargo, en una vista lateral vemos que tiene su curvatura. Estas curvaturas tienen un nombre y tienen unos ángulos que no nos interesan ahora, pero sí tenemos que saber la disposición normal. La disposición habitual es una curvatura de concavidad posterior en la región cervical, que toma el nombre de lordosis, una curvatura de concavidad anterior en la región torácica, que toma el nombre de sifosis, curvatura de concavidad posterior en la región lumbar, que toma el nombre de lordosis nuevamente, y una sifosis lumbosacra. Si ven, en este punto, en la articulación lumbosacra, hay una flexión bastante importante, que es justamente la articulación lumbosacra, y tiene un ángulo que no recuerdo precisamente, pero era alrededor de los 35 grados, y esto es lo que permite formar parte de la estructura ósea de la pelvis, ¿sí? En su parte posterior. Todas las vértebras. Me parece que me silenció un ratito, espero que no se haya perdido mucho. Decía que los grandes protagonistas de la columna vertebral son las vértebras, y todas las vértebras poseen características comunes, aunque difieren en sus características zonales. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las características comunes? Bueno, todas las vértebras poseen un cuerpo, excepto la primera vértebra cervical, que ya la vamos a ver. Un cuerpo que es anterior, suele ser bastante voluminoso con respecto al resto de la vértebra. En este caso se presenta en azul. Esta es una vista superior, y esta es una vista lateral. Por detrás del cuerpo, y articulándolo con el macizo apofisario, tenemos los pedículos, que son esta parte de acá. ¿Sí? Esto acá serían los pedículos.
de la vértebra, esto también es común. Hacia atrás y a los costados se desprenden las apófisis transversas de las vértebras, que vamos a ir viendo que difieren entre cada una de las regiones, pero todas las vértebras tienen apófisis transversa. Uniendo las apófisis transversas con la apófisis espinosa, tenemos las láminas, que es donde se apoyan las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, que sirven para articular con las vértebras supra e infrayacente. Vamos a usar bastante esa terminología de supra e infrayacente, significa simplemente la que está por encima y la que está por debajo. Entonces tenemos un cuerpo que suele ser voluminoso anterior, los pedículos, las apófisis transversas, que ya vamos a ir viendo las diferencias, las láminas a cada lado, y las apófisis espinosas, que son una sola, aunque en el caso de las cervicales es bituberculosa. En una vista lateral podemos encontrar las mismas estructuras. Encontramos el cuerpo, pedículo, esto correspondería, esta partecita que está acá, correspondería a la apófisis transversa, las láminas, que es de donde desprende la apófisis articular, y las apófisis espinosas. Vamos a entrar ya en las características de cada región. Acá, fíjense que les puse, las vértebras cervicales, que son 7, comparten características a partir de la tercera y hasta la séptima. ¿Por qué la primera y la segunda no? Bueno, porque tiene algunas peculiaridades que ya la vamos a ir viendo. Respecto al cuerpo, las vértebras cervicales tienen un cuerpo más bien fino, no es demasiado voluminoso, y tiene esa forma rectangular. Inmediatamente de los costados del cuerpo, y a través de los pedículos, que serían estos de acá, se desprenden las apófisis transversas, que son apófisis transversas que tienen, a su vez, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Sí? Y lo característico que tienen las vértebras cervicales en sus apófisis transversas es que tienen el foramen transverso. El foramen transverso es un conducto que le da paso a las arterias vertebrales a partir de la sexta cervical. ¿Sí? La séptima también tiene el foramen transverso, pero no pasa la arteria vertebral por ahí. Recuerden que las arterias vertebrales en su trayecto ascendente pasan por al costado de los cuerpos vertebrales a través del foramen transverso para unirse en la región basilar y formar parte de la arteria basilar, que va a estar conformando el polígono de Willis, parte de la vasculatura cerebral. Otra característica de las vértebras cervicales es que el foramen medular, o el agujero medular, tiene una forma triangular de base anterior y de vértice posterior. Este foramen es bastante más grande a este nivel, ya que desprenden la mayoría de las estructuras nerviosas que vienen del encéfalo. Las apófisis articulares, que serían estas de acá, son principalmente planas y conforman anatómicamente articulaciones del tipo artroidea con el resto de las vértebras cervicales. Por último, las apófisis espinosas, que se unen con la transversa a través de las láminas, son bituberculosas, todas excepto la primera y la séptima. La séptima vértebra cervical toma el nombre de vértebra prominente o apófisis espinosa prominente, y tiene esta peculiaridad, que tiene un solo tubérculo y es bastante más grande que el resto. Ya lo vamos a ver en una radiografía después, cómo identificarla. Bien, esta es una vértebra cervical típica, ¿sí? Con su cuerpo rectangular, sus apófisis transversa con los dos tubérculos anterior y posterior, el foramen transverso, que es característico de esta vértebra, los pedículos, apófisis articulares, lámina y apófisis espinosa bituberculosa. Esta es la primer vértebra cervical y lleva el nombre de Atlas. Bueno, Atlas era el dios griego que fue condenado por Zeus a cargar con el mundo, y esta vértebra se articula con el occipital, con los cóndilos occipitales, por lo tanto se le puso ese nombre. ¿Qué particularidad tiene esta vértebra? Bueno, que no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. En su lugar, en vez de un cuerpo, tiene un arco anterior con un tubérculo anterior.
Este arco anterior, en su cara posterior, tiene una carilla articular para una apófisis, que ya la vamos a ver, que viene de la segunda cervical que se llama axis. Las apófisis articulares del atlas en la parte superior son de tipo condilia, porque articulan con los cóndilos del occipital, pero si se fijan, cumple con las características generales de las vértebras cervicales. Tiene foramen transverso, es relativamente pequeña y angosta la vértebra, y también da paso a la arteria vertebral. Esta es una vista inferior. Si se fijan, hay muchísima diferencia entre una apófisis articular en su cara superior que en su cara inferior, donde ya se puede ver que es mucho más plana. Tenemos el arco anterior, el tubérculo anterior, las apófisis articulares, apófisis transversa, lámina, y esto sería o correspondería a la apófisis espinosa, pero en este caso, como es tan chiquito, se le denomina tubérculo posterior. Respecto al axis, que esta es la segunda vértebra cervical, encontramos que también tiene algunas particularidades. En su cara superior también tiene las apófisis articulares para el atlas, que se corresponderían con esta región de acá, pero en la parte superior del cuerpo desprende una apófisis que se llama apófisis odontoides, o diente del axis. Esta apófisis se articula con la carilla articular que habíamos dicho de la región posterior del cuerpo del atlas, brindando así un movimiento de rotación relativamente importante y que está estabilizada por varios medios de unión que se los voy a dejar para su estudio. Si se fijan, esta vértebra cumple con las características de las vértebras cervicales. Tiene un cuerpo, que bueno, es un cuerpo quizás no típico, pero tiene un cuerpo en fin, tiene una apófisis odontoides, tiene carillas articulares, tiene pedículos, tiene apófisis transversa con foramen transverso, tiene láminas y tiene una apófisis espinosa bituberculosa. Esto es el axis. Esta diapositiva representa la articulación del atlas con el axis, y como ven, el atlas es la vértebra superior en color gris, y ahí se puede ver la carilla articular para el diente del axis. Esta es una prueba complementaria, una radiografía de la región cervical, que no es normal, ¿sí? Esto se llama rectificación cervical. ¿Por qué? Porque normalmente, como dijimos al principio, la columna cervical debería tener una curvatura de concavidad posterior que se llama lordosis cervical, y como vemos está bastante recta. Esto es una patología que se conoce como rectificación cervical y se manifiesta de diferente forma, principalmente con cefalea. Pero nos permite identificar las vértebras. Lo más fácil para identificar las vértebras cervicales es comenzar con la séptima. ¿Por qué? Porque es la vértebra prominente, y si se fijan, hay muchísima diferencia entre la apófisis espinosa de la séptima que de todas las otras, ¿sí? Entonces contamos: séptima vértebra cervical, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, y acá tenemos el atlas, articulándose con los cóndilos del occipital, ¿sí? Los cóndilos no es esto, que se ve acá, esto es la apófisis mastoide, los cóndilos estarían por acá, ¿sí? Esto es la apófisis mastoide izquierda y esto es la apófisis mastoide derecha. En una vista frontal lo que podemos ver son los cuerpos vertebrales con las apófisis espinosas. Esa liñita que se ven hacia atrás son las apófisis espinosas de las vértebras, y esto que sobresale hacia los laterales son las apófisis transversas. Acá en el medio tenemos la representación de cada una de las vértebras. Bien, eso es todo respecto a las vértebras cervicales. ¿Qué peculiaridad tienen las vértebras torácicas? Bueno, las vértebras torácicas, al igual que el resto de las vértebras, también tienen un cuerpo. En este caso, y como vamos a ir viendo, cuanto más baja la vértebra, es decir, cuanto más cercano a la pelvis, mayor va a ser el volumen del cuerpo, por una cuestión lógica. No es lo mismo el peso que tiene que soportar una vértebra cervical, que sostiene básicamente la cabeza, a una vértebra lumbar que tiene que sostener el peso de todo el cuerpo. Entonces el cuerpo lo encontramos que es bastante más voluminoso, de forma casi de casi las mismas proporciones
en toda su extensión, y que tiene la particularidad que a los costados del cuerpo presenta en la región superior y en la región inferior, póstero superior y póstero inferior, carillas articulares. ¿Para quién? Para las costillas. ¿Por qué? Porque en la región torácica tenemos las costillas y salen desde la articulación costovertebral que se encuentra a este nivel. Tenemos el cuerpo entonces, los pedículos que también tienen sus apófisis articulares, en este caso esta apófisis articular y esta apófisis articular son para la vértebra torácica, suprayacente e infrayacente. Si viéramos la cara inferior, en este caso sería, como estoy mostrando acá, estas son las apófisis articulares para la vértebra superior y estas para la vértebra inferior. Estas son las apófisis articulares para la cabeza de la costilla, y estas que están acá y también forman parte de la peculiaridad de las vértebras torácicas, son las apófisis articulares también para las costillas. ¿Sí? Cuando una costilla se desprende de acá, de la articulación de dos vértebras torácicas, que ahora lo voy a mostrar un poquito mejor, hace una curva hacia atrás primero y hacia afuera, y después se va hacia adelante, y se articula con el cuerpo y con la apófisis transversa. Posteriormente tenemos las láminas y las apófisis espinosas que se dirigen hacia atrás y abajo. Estas son las peculiaridades de la vértebra torácica. Entonces, un cuerpo más grande con apófisis o carillas articulares para las costillas, un foramen medular o un foramen vertebral más chico y con forma de corazón, se le describe, o forma más redondeada, sus apófisis articulares para las vértebras supra e infrayacentes, sus apófisis transversa con carilla articular para las articulaciones con las costillas también, con el arco posterior de las costillas, las láminas que unen a una apófisis espinosa cuyo trayecto es hacia atrás y abajo. Eso se cumple porque, como casi todo en anatomía tiene excepciones, y en medicina en general, se cumple desde T1 a T9, porque a partir de T10 ya no tenemos dos carillas articulares por cuerpo vertebral, sino que tenemos una sola, que son para las costillas 10, 11 y 12 respectivamente. Esta es una muestra de cómo se articula la costilla con la carilla articular costal de la vértebra suprayacente y con la carilla articular costal de la vértebra infrayacente. Es decir, entre dos vértebras forman la superficie articular para la cabeza costal, que posteriormente, hacia atrás y afuera, en un ángulo, se articula también con la apófisis transversa de la vértebra infrayacente. ¿Se entiende, no? Si acá vendría la cabeza de la costilla, se va hacia atrás y afuera, articula con la apófisis transversa de la vértebra infrayacente para seguir su recorrido hacia abajo y adelante. Por supuesto, en este punto la costilla también toma contacto con el disco intervertebral, que después lo vamos a ver. Esta vértebra, si alguien se encuentra con esta vértebra, tienen que saber que es una vértebra torácica. ¿Por qué? Porque tiene carilla articular en el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber qué vértebra torácica es? Bueno, sabemos que no es de T1 a T9 porque tiene una sola carilla articular en el cuerpo. Por lo tanto, esta vértebra correspondería a T10, 11 o 12. Respecto de las vértebras lumbares, también tienen sus características puntuales. Encontramos en el cuerpo, que ya es un cuerpo mucho más voluminoso, es un cuerpo que tiene que soportar alta tensión y peso, por lo tanto requiere más volumen, tanto en su diámetro de medial a lateral,
en su diámetro transverso, como en su diámetro de cefálico a caudal. Encontramos el cuerpo, encontramos los pedículos uniendo las vértebras a las apófisis transversa, que en este caso las apófisis transversa, como no tienen la función de articular, no tienen carillas articulares, son apófisis transversa menos desarrolladas que las torácicas, se unen a través de las láminas con la apófisis espinosa, que es una apófisis espinosa de forma cuadrilátera y bastante voluminosa, al igual que el cuerpo, y también poseen las apófisis articulares para las vértebras superior e inferior respectivamente. En una vista lateral podemos encontrar que lo primero que nos llama la atención es el gran tamaño del cuerpo, por esto que les estaba comentando, y encontramos las apófisis articulares hacia la vértebra superior y hacia la vértebra inferior. Este es un preparado anatómico de una vértebra, era simplemente a modo ilustrativo. Si la vemos de abajo, encontramos el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversas, que no tienen no tienen carillas articulares, las láminas y la apófisis espinosa. Lo mismo en una vista superior. No sé si lo dije, lo repito por las dudas. El foramen vertebral va perdiendo tamaño, ya que la médula espinal llega solamente hasta L2, L3 o el disco vertebral entre estas vértebras, y por lo tanto no requiere mayor tamaño. ¿Sí? Y aparte tiene forma menos redondeada que las torácicas, como veíamos, tiene de vuelta forma triangular. Acá podemos ver cómo se articulan en este esquema, que es del Atlas Netter. Podemos ver cómo se articulan las vértebras lumbares entre sí a través de sus apófisis articulares para las vértebras supra e infrayacentes respectivamente. Recordar en este punto que la última vértebra lumbar se va a articular con el hueso sacro. Por lo tanto, en este punto terminan las vértebras móviles, entre comillas, y empiezan las vértebras fusionadas. El hueso sacro es un hueso que lo van a ver con mayor detalle y mayor detenimiento cuando vean el área de sexualidad, género y reproducción. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repasito. El hueso sacro es un hueso que se ubica en la pared posterior de la pelvis, formando parte estructural. Corresponde a la fusión de entre 4, 5 o 6 vértebras sacras. Me sirve para hacer una puntualidad. Recuerden que cuando nosotros hablamos de anatomía humana normal, estamos hablando en términos de frecuencia. Nosotros muchas veces pasa que nos encontramos con situaciones en las que la gente tiene variantes anatómicas. Eso no los convierte en anormales, sino que simplemente nosotros estudiamos que el hueso sacro tiene 5 o 4 vértebras fusionadas porque es lo más frecuente. Pero si un hueso sacro tiene 6, no significa que sea anormal. Es un concepto que debe ser tenido en cuenta. ¿Qué estructuras anatómicas o qué accidentes anatómicos podemos encontrar? Bueno, un montón. Los más importantes son la carilla articular para la quinta vértebra lumbar, las carillas articulares superiores del hueso sacro, las carillas articulares laterales que se van a estar relacionando con los huesos ilíacos de cada lado a través de una sinartrosis, una anfiartrosis. Y podemos encontrar también las crestas sacras, que si lo ven, acá se nota entre los forámenes sacros anteriores, que corresponden a la fusión justamente de estas vértebras. Esto, si bien es solamente un hueso, embriológicamente se desarrolla como vértebras individuales que se fusionan posteriormente. Por lo tanto, nos quedan estos residuos embriológicos formando estas crestas. Estas son las alas del sacro, y hacia abajo se va a articular con otro hueso que es el coxis, que ya lo vamos a ver. En la cara posterior, esto es una cara anterior,
En la cara posterior también podemos encontrar la cresta sacra, ¿sí? Con los tubérculos sacros. Vamos a encontrar que en la parte superior tenemos la entrada del conducto sacro, que sale o termina en la parte más inferior. Y también podemos encontrar algunos otros accidentes anatómicos en el hueso sacro, que no son tan importantes, por supuesto que lo tienen que saber, pero no tienen tanta relevancia como los que ya mencioné. Los forámenes estos que se ven corresponden a los forámenes sacros que toman nombre de posterior en este caso y anterior en este otro. Esta es una vista de cómo se articula el hueso sacro en la pelvis. Si se fijan, está tirado hacia atrás. A ver si tengo otra, no. Está tirado hacia atrás, como les decía hoy, en un ángulo que, si no recuerdo mal, tiene una inclinación de unos 35 grados, articulándose con los huesos, con los ilíacos, formando parte de la pelvis ósea, estructura que van a ver con mucho detenimiento en el área de sexualidad, género y reproducción. Bien, no tengo imágenes del coxis, así que se lo comento de acá. El coxis, al igual que el sacro, es una estructura ósea conformada de la fusión de algunas vértebras también, que son en general el número de 4, y tiene algunos accidentes anatómicos para destacar, principalmente la carilla articular para el sacro y las astas del coxis, que son estas dos que les estoy mostrando. Es un hueso que se fractura bastante fácil con los traumatismos cuando uno cae, aunque sea de su propia altura, sentado. Bien. Respecto a un tema importante que a veces causa problemas y es la diferenciación entre una vértebra y otra. ¿Cómo hacemos para diferenciar una vértebra de otra? Tenemos que ver en términos generales, cuando ya tenemos un tiempo estudiando, las vemos y ya sabemos cuál es cuál. Pero en el caso de que nos genere confusión, hay algunas ayudas de memoria que nos van a permitir diferenciar una vértebra de otra. Podemos mirar el cuerpo vertebral, pero por ahí resulta más engorroso acordarse la forma del cuerpo. Por lo tanto, nos tenemos que acordar una sola cosa, y es, ¿tiene carilla articular o no? En el caso de que sí tenga carilla articular el cuerpo, es una vértebra torácica. ¿Por qué? Porque le brinda apoyo a la articulación costovertebral. En el caso de que no, deberíamos mirar las apófisis transversas. Si la apófisis transversa tiene foramen, tiene un agujero, es una vértebra cervical sí o sí. En el caso de que tenga una carilla articular, sabemos que es una vértebra torácica, porque también le sirve de apoyo para las costillas en su recorrido posterior y externo. En el caso de que no tenga nada, la apófisis transversa, estaríamos hablando de una vértebra lumbar. Bien, esto respecto a generalidades de columna. Vamos un poquito a las articulaciones de la columna. Hay un par de articulaciones que no voy a tocar por una cuestión de tiempo, que son la articulación del occipital con el atlas, que deberían estudiarla, y la articulación lumbosacra, que también deberían estudiarla, que las dejo porque por ahí son las más fáciles de entender y hay que memorizar, o mejor dicho, comprender pocas estructuras o relativamente pocas que son los medios de unión. Siempre que hablamos de articulaciones, tanto de la columna como de cualquier parte del cuerpo, tenemos que tener en cuenta y siempre tener la perspectiva de mencionar todas las estructuras en su conjunto, ¿sí? Cuando hablamos de una articulación, tenemos que decir qué tipo de articulación es, cuáles son las superficies involucradas, cuáles son los huesos involucrados, qué tipo de movimientos permite esa articulación, cuáles son los medios de unión de la articulación y qué relaciones tiene. En este caso, nosotros tenemos que los huesos van a ser todos los mismos, van a ser
las vértebras, y las superficies articulares en general están dadas por las apófisis articulares. Por lo tanto, las articulaciones de la columna se pueden dividir entre las articulaciones de los cuerpos, de las apófisis articulares como tal, de las láminas y de las apófisis espinosas. En las articulaciones de los cuerpos encontramos que las superficies articulares son los cuerpos mismos, sobre todo la cara superior e inferior, respectivamente, de las vértebras, los discos intervertebrales y las apófisis articulares. ¿Qué tipo de articulación es? Bueno, es una articulación de tipo cartilaginosa, una articulación de tipo sínfisis, la articulación entre los cuerpos vertebrales. Los medios de unión son el disco intervertebral como tal, y dos ligamentos que son muy fáciles de recordar, y ahora lo vamos a ver con una imagen, que son el ligamento longitudinal anterior y posterior, y son fáciles porque se extienden en toda la columna, así que son los mismos para toda la columna. Respecto a las articulaciones de las apófisis, tenemos dos medios de unión principales, que son la cápsula y la membrana sinovial. Son articulaciones de tipo artrodias en la parte cervical y torácica, en las porciones cervical y torácica, y de tipo trocoide en la región lumbar. Supongo que ya que habrán visto las generalidades de articulaciones, pero se los recuerdo por si no. Las articulaciones de tipo artrodia son articulaciones planas, cuyas superficies articulares son planas y permiten movimientos de deslizamiento. Y las articulaciones de tipo trocoide son articulaciones de tipo cilíndrica y permiten movimientos de rotación principalmente, pero tengamos en cuenta que en general son movimientos bastante limitados, por lo que les decía hoy. Los movimientos entre las vértebras, entre dos vértebras, son escasos, pero en su conjunto logran una gran movilidad. Las articulaciones de las láminas, bueno, articulaciones entre comillas, serían más bien una sindesmosis. Están compuestas principalmente por los ligamentos amarillos, que ahora lo vamos a ver, y lo tienen que conocer, y de las apófisis espinosas, lo mismo, serían sindesmosis, por los ligamentos interespinoso y supraespinoso, que no son más que el mismo engrosado. Ahora vamos a ver. Respecto de los discos intervertebrales, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, los discos intervertebrales están interpuestos entre los dos cuerpos vertebrales, superior e inferior, y tiene una composición que varía en su centro y en su periferia. Se dice habitualmente que tiene un núcleo pulposo, el disco intervertebral, que funciona como amortiguación. Está compuesto principalmente por agua y tiene una consistencia gelatinosa. Este núcleo pulposo está rodeado por un anillo fibroso que le da la resistencia al disco intervertebral. En general, los discos intervertebrales tienen relación, o su forma tiene relación con la región de la columna en la que están situados. Por lo tanto, un disco intervertebral en la región cervical va a tener una forma similar al cuerpo de la vértebra, y en la región lumbar también. En este caso, vemos cómo el disco intervertebral, con su núcleo pulposo y su anillo fibroso, prolapsa y comprime la raíz nerviosa. Esto es una patología altamente frecuente y que demanda muchísima atención en salas de urgencia, que se llama hernia de disco, ¿sí? Hay muchísimos tipos de hernia de disco, hay muchísimos tratamientos para la hernia de disco, pero se debe principalmente a sobrecarga del disco, ¿sí? Sobre todo se dan en la región lumbar, produciendo una entidad clínica conocida como lumbociatalgia, que, como les digo, es muy, muy frecuente, y principalmente en esta región, ya que es la que mayor peso soporta. En esta diapositiva podemos encontrar todos los medios de unión que estuvimos hablando, incluso las articulaciones. Paso a detallarlas. Tenemos un cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral. Vamos a llamarle superior e inferior.
Entre medio de estos cuerpos tenemos el disco intervertebral, con su región pulposa o núcleo pulposo y su región fibrosa o anillo fibroso. Esto es un corte sagital de los cuerpos vertebrales, es una vista lateral. Esta articulación, que es una articulación, como yo le decía, tipo sínfisis o una sinartrosis, está unida por un ligamento que recorre toda la columna en toda su extensión, que se llama ligamento longitudinal anterior, en su cara anterior, ¿sí? Y en la cara posterior, en contacto con el canal medular, tenemos otro ligamento de igual característica, pero en la región posterior, que se llama ligamento longitudinal posterior, y es este que les estoy marcando acá. Respecto a las articulaciones, a las articulaciones entre las vértebras, a las articulaciones reales entre las vértebras, encontramos que en este caso, al ser una, una articulación en la región lumbar, tiene esa forma más bien redondeada. Si fuera en la región cervical sería más plana, que está recubierta por una membrana que se llama cápsula sinovial, ¿sí? Recordemos que todas las cápsulas sinoviales por dentro están tapizadas por una membrana sinovial que secreta líquido. Esta articulación tiene una movilidad muy escasa, como les comentaba, por lo tanto, tanto la cápsula articular como la membrana sinovial son relativamente pobres si las comparamos con otras articulaciones sinoviales. Si nos vamos a la parte posterior del canal medular, encontramos que hay un ligamento, un tejido ligamentario, que tapiza todo el interior del canal medular hacia posterior. Este ligamento se corresponde al ligamento amarillo. Y como vemos, une la lámina, que sería esta porción de acá, de una vértebra superior con la de una vértebra inferior. Este ligamento se extiende hacia lateral y hacia medial. Obviamente, del otro lado viene el ligamento contralateral, por lo tanto, se van a terminar encontrando hacia el medio. Este ligamento es importante porque tiene una resistencia bastante alta y también puede generar algún tipo de problema. Ligamento amarillo, lo tienen que conocer a esto. Hacia posterior y haciendo foco en las apófisis espinosas, vemos que entre todas las apófisis espinosas hay tejido ligamentario. Este ligamento se llama ligamento interespinoso, que si nos vamos hacia posterior, hacia el vértice de las apófisis espinosas, nos encontramos lo que pareciera un engrosamiento de todo este ligamento interespinoso, que se llama ligamento supraespinoso. Así de sencillo. Tienen que saber esto, sí, tienen que saber todos estos medios de unión, pero así como se los estoy comentando, tampoco perder la cabeza estudiando este tipo de anatomía demasiado fina, porque no le van a encontrar sentido y se van a frustrar. Sepan todos estos medios de unión que yo les estuve comentando, que son los más importantes. Te interrumpo un segundito. En el ¿Cómo? chat preguntaron si es lo mismo carilla articular que fita costal. Bien, ahí lo respondo. La respuesta es no. Fosita costal hace referencia a la carilla articular exclusivamente destinada a la costilla. Pero nosotros podemos decir que esto es una carilla articular y esto también es una carilla articular. Cuando vos decís fosita costal, estás diciendo hacia qué estructura se va a articular. ¿Se entiende la diferencia? Esto es una carilla articular para la costilla y esto es otra carilla articular para la vértebra. ¿Se entiende la diferencia? Es correcto decirle fosita costal y carilla articular de la articulación cigoapofisaria o para la vértebra suprayacente. De cualquier forma, es correcto. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá?
Ahí Fran dice, las arterias y venas vertebrales pasan solo hasta la cervical número 6. Se cortó un poquito, pero supongo si es. Dice, las arterias y Sí, venas vertebrales pasan hasta la cervical número 6. correcto. A partir de la sexta cervical comienzan su trayecto ascendente. El concepto es, por el foramen transverso de la séptima cervical no pasan las arterias vertebrales. Bien, si no hay más preguntas, continúo. Respecto a músculo de la Hay otra. espalda, sí, Entre medio de la apófisis espinosa de la vértebra cervical. ¿Pasa el bien. ligamento? Exactamente, pasa el ligamento supraespinoso, que es el que acabamos de ver recién. Tengan en cuenta que no es como un cordón, sino que toma inserción en las apófisis espinosas de todas las vértebras. Por lo tanto, se hace como un conglomerado de ligamento puntualmente en esa zona. Bien, ¿algo más? No, Fran, ya estaría. Perfecto. Vi que en el plan también les pusieron músculo de la espalda. Inicialmente iba a hablar de cada músculo, pero no tiene sentido y sería recitar el libro, así que no lo voy a hacer. Sí les voy a dar las herramientas para que puedan estudiar todos los músculos del cuerpo a través de una serie de pautas. Mira, acá me salió de dónde robé la imagen. Bueno, ahí tiene los créditos. ¿Cómo se estudia un músculo? Bueno, para estudiar un músculo hay que tener en cuenta todas estas cosas de acá, ni más ni menos. Todas estas cosas son necesarias para estudiar cada músculo del cuerpo. Obviamente hay regiones musculares que comparten varias de estas características. Por lo tanto, nos ahorran, entre comillas, trabajo, aunque tenemos que confirmar todo eso. Yo utilicé de ejemplo el músculo trapecio eh, para demostrar cómo se estudia un músculo. Después, cada uno va a tener que estudiar los distintos grupos musculares de la espalda eh, siguiendo esta lógica. Es lo que yo propongo, porque es como me resultó más sencillo a mí en su momento entenderlo, y como se suele enseñar eh, a estudiar. Igualmente, y les repito lo mismo que al principio, siempre que yo diga algo que difiera del libro, háganle caso al libro. Eso ya creo que quedó claro. Bien, en cuanto a las generalidades, ¿qué incluyen las generalidades de los músculos? Bueno, acá tenemos todos los músculos del grupo de la espalda, que son, como les digo, un montón, y no tendría sentido que yo me ponga a decir dónde se inserta, de dónde va, de dónde viene cada uno de estos, porque se volvería muy monótono y perdería el hilo de esta exposición, que es brindarle algunas herramientas para poder profundizar después en el estudio. Por lo tanto, me voy a centrar en el músculo trapecio, que es el que se ve resaltado en esta imagen, y tiene las siguientes peculiaridades. Respecto a las generalidades, ¿qué podemos decir? Bueno, que es músculo superficial, que se ubica en la región cérvico-dorsal de forma triangular con base entre el occipital y la columna torácica y vértice acromioclavicular. Tiene fibras descendentes, fibras horizontales y fibras ascendentes de medial a lateral y de superior a inferior. Si se fijan, lo que estamos diciendo acá es cómo ubicarlo a grandes rasgos, qué profundidad tiene y la forma que tiene el músculo, y después, si tiene alguna peculiaridad respecto a su fibra, bueno, también hay que comentarla en las generalidades. El origen de los músculos, en este caso, sigue la lógica de tomar como origen la región más medial del músculo. Si damos el ejemplo de, no sé, el bíceps, bueno, la inserción proximal es la que se toma sobre el húmero, y la inserción distal es la que se toma sobre el antebrazo. Entonces, seguimos la lógica de medial a lateral, de proximal a distal,
superior e inferior. El origen del músculo trapecio, o la inserción medial, corresponde al occipital, la línea nucal, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal, las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y su ligamento interespinoso. Si se fijan, el ligamento nucal corresponde a un engrosamiento del ligamento supraespinoso, que venía desde la extensión de toda la columna, pero que se engrosa a este nivel formando un ligamento que se llama ligamento nucal. De toda esta región toma inserción el trapecio, ¿sí? Occipital con su protuberancia occipital, la línea nucal, ligamento nucal y las apófisis espinosa y los ligamentos supra e interespinosos de toda la columna torácica. La inserción distal se divide en tres. Los fascículos superiores van hacia el tercio lateral del borde superior de la clavícula, los fascículos medios hacia el borde posterior del acromión y la espina de la escápula, y los fascículos inferiores hacia la espina de la escápula. Puede generar conflicto aprenderse 300 músculos y la inserción exacta de cada uno de los 300 músculos. Pero si ustedes estudian con un atlas, como yo les decía hoy, se les va a hacer mucho más fácil porque se tienen que acordar hacia qué región anatómica se dirige el músculo y por lo tanto, si el trapecio se dirige en esta dirección, es muy difícil que se inserte en la pelvis. Entonces ya sabemos que se va a insertar en alguna estructura cercana al hombro, ¿sí? Igualmente, lo ideal sería saber exactamente dónde, pero en el caso del trapecio, con que digamos que se inserta en parte de la clavícula y en la espina de la escápula, estaríamos en lo correcto. El músculo trapecio está vascularizado por la arteria dorsal de la escápula, está inervado por el nervio accesorio, principalmente. Recuerden que el nervio accesorio es el 11º par craneal, que va a inervar principalmente el músculo trapecio, aunque recibe ramas del plexo cervical también. De hecho, la unión del 11º par con las ramas que recibe el plexo cervical se denomina nervio del trapecio. ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, fíjense que acá lo resumí también. Nunca jamás pude estudiar textual del libro porque no me lo acuerdo. ¿Sí? No puedes memorizar 5 párrafos de relaciones. Por lo tanto, hay que hacer un análisis preciso para poder recordarlo. Como vemos, tiene evidentemente una cara superficial, que es la cara que estamos viendo, una cara profunda, que es la cara opuesta, y bordes, tiene un borde superior, un borde inferior y un borde medial. ¿Cuáles son las relaciones de eso? La cara superficial, obviamente con la parte subcutánea, o sea, con el tejido celular subcutáneo. La cara profunda con grupos musculares que están hacia abajo, como podemos ver en esta imagen. Si sacamos el trapecio, vemos todos estos grupos musculares. Y con la escápula, que también se va a estar relacionando, y donde toma inserción. El borde anterior con la clavícula, como ya vimos, y también con la apófisis mastoide en su porción más superior. El borde inferior con varios músculos, pero el más importante, la relación más importante, es con el dorsal ancho, que lo vamos a ver también. Si tenemos el dorsal ancho y tenemos el borde inferior del trapecio, vemos que claramente toma relación. Que toma relación con otros músculos también, ¿sí? También toma relación con otros músculos, pero la principal que tenemos que recordar es con los grandes músculos o los grandes grupos musculares o estructuras anatómicas muy puntuales. Y el borde medial, bueno, va a tomar relación con todas estas estructuras que ya dijimos que son la inserción medial y por supuesto con el trapecio contralateral, con la inserción también proximal del trapecio contralateral. ¿Cuál es la función del trapecio? Elevar los hombros, evidentemente. Esta estructura, en general, es como debería estudiarse cada uno de los músculos para tener una visión bastante completa y poder responder de forma correcta en un examen si les llegan a preguntar sobre algún músculo. Generalidades, origen e inserción, o inserción proximal e inserción distal, vascularización
inervación, relaciones y función. En este orden es como se lo tienen que aprender, exactamente en este orden de prioridades. Bien, eso es todo respecto a los músculos de la espalda, que como les digo, no le vi mucho sentido hablar de cada uno. No sé si hay alguna pregunta respecto a miología en general. No, Fran, preguntaron cuál es la capacidad de regeneración de un disco intervertebral. ¿Perdón? Dice, ¿cuál es la capacidad de regeneración de un disco intervertebral? De regeneración. Sí. Bueno, prácticamente nula. Estamos hablando de tejido cartilaginoso. Recuerden que es uno de los tejidos que histológicamente tiene células aisladas como parcheadas y es principalmente matriz extracelular. Por lo tanto, la regeneración de los discos es baja. Yo supongo que lo plantea en un contexto clínico, y bueno, la conducta clínica o la conducta terapéutica, en el caso de una hernia de disco, hay que evaluarlo y demás, pero se puede tener un carácter expectante, haciendo alusión a las medidas generales, que es no cargar peso, las medidas de postura y demás, o puede tener una resolución quirúrgica. Supongo que va por ahí la pregunta, la verdad es que no la entiendo bien. ¿Alguna otra cosa? No, Fran, eso. Bien, vamos a meternos en este tema que es tan conflictivo para estudiar, sobre todo si lo encaramos desde la anatomía. Cuando me preguntan respecto al sistema nervioso autónomo, respondo que lo mejor que podemos hacer es encararlo desde la fisiología, ya que anatómicamente, como vamos a ver, tiene bastante poco para decir. La gracia de este complejo sistema es el funcionamiento, que supongo que también lo estarán viendo porque corresponde al área de crecimiento y desarrollo, aunque es cierto que el sistema nervioso autónomo se ve en cada uno de los órganos que van a ir estudiando, y lo van a ir viendo. Por ejemplo, cuando vean en el área de nutrición todo lo que es el sistema eh, autónomo del aparato digestivo, necesariamente van a tener que estudiar de vuelta sistema nervioso autónomo general. Y lo mismo con cada uno de los órganos que vayan viendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que el sistema nervioso autónomo está prácticamente en todo el cuerpo y se encarga principalmente de las funciones justamente autónomas o inconscientes. Difiere del sistema nervioso somático porque no lo podemos controlar, es automático. Si recuerdan, la división del sistema nervioso es entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y el periférico a su vez se divide en sistema nervioso somático, que es el sistema que es tangible, es sensible hacia nosotros y que podemos controlar, que corresponde a la sensibilidad general y a la motricidad, y el sistema nervioso autónomo, que es lo que vamos a charlar ahora un poquito. Bien. En general, el sistema nervioso autónomo, y esto es una de las cosas más importantes, hay que comprender que el sistema nervioso autónomo tiene mucha relación con el sistema nervioso central a través de sus centros, pero a su vez tiene cierta libertad o cierta autonomía, valga la redundancia, que está dada por sus sinapsis. Las sinapsis del sistema nervioso autónomo se dan en ganglios. ¿Cuál es la principal diferencia anatómica entre el sistema nervioso simpático, que es una de las partes del autónomo, y el sistema nervioso parasimpático, que es la otra parte del autónomo? Es que la neurona presináptica,
es decir, la neurona que parte del sistema nervioso central o de los centros reguladores del sistema parasimpático, es muy larga, y el ganglio donde se produce la sinapsis para dar lugar a la neurona postsináptica es cercano al órgano efector. ¿Sí? Es decir, el sistema nervioso parasimpático va a tener sus ganglios donde se produce la sinapsis, dando lugar a la neurona postsináptica que va a causar la función en el órgano, muy cerquita, anatómicamente hablando, muy cerquita, topográficamente hablando, muy cerquita del órgano. Por el contrario, el sistema nervioso simpático, o el sistema autónomo simpático, tiene su ganglio, donde se produce la sinapsis, muy cerca del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver mejor todo esto, pero en términos generales es así. Tiene su ganglio cerca del sistema nervioso central, y su neurona postsináptica es bastante más larga hasta llegar al órgano efector y causar algún cambio en el funcionamiento. Esta imagen es para que se vea cómo parte del sistema autonómico va a través de las fibras que ya conocemos. Como ya sabrán, porque supongo que ya estudiaron sistema nervioso central, en términos generales se habla de que en una sistematización medular todo lo anterior es motor y todo lo posterior es sensitivo. Bueno, ya vamos a ver cómo se toma parte de esto para cumplir la función. En este caso vemos la articulación entre dos vértebras, volviendo al tema de hoy, y esto que se llama foramen intervertebral, que me parece que hoy no lo comenté, es el lugar anatómico donde se le da salida a las raíces nerviosas. ¿Cómo diferenciar una raíz anterior de una raíz posterior? Bueno, en este caso es bastante sencillo porque tenemos el cuerpo vertebral y sabemos que automáticamente que esta es la región anterior y esta es la región posterior. Pero en el caso de que no esté el cuerpo, lo identificamos porque la raíz sensitiva, es decir, posterior, tiene un ganglio que se llama ganglio de la raíz posterior. Este es un esquema que se suele utilizar cuando se habla de sistema nervioso autónomo, y es realmente muy bueno. Nos permite tener una noción clara y básica del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Tenemos del lado izquierdo lo correspondiente al sistema nervioso autónomo en su porción parasimpática, y del lado derecho de la porción simpática. Si se dan cuenta, la distribución de la salida del sistema nervioso central hacia los órganos efectores entre el parasimpático y el simpático difiere bastante. De hecho, pareciera que donde sale el simpático no sale el parasimpático y viceversa. Por lo tanto, podemos decir que el sistema nervioso parasimpático principalmente tiene salidas a partir del tronco encefálico, a través de los pares craneales, que ya lo vamos a ver, y de la región sacra a través del plexo sacro. Mientras que el sistema simpático tiene una distribución más cervical y torácica, alcanzando la tercera o segunda vértebra lumbar y formando una cadena ganglionar que ahora también la vamos a ver. En términos generales, estas son las funciones que tienen los sistemas, y como ven, tienen una función que en general es antagónica, ¿sí? El sistema nervioso simpático se encarga de todo lo que son las señales de alerta, por ejemplo, dilatación de la pupila para mejorar la visión, disminución de la producción de saliva, la dilatación de los bronquios para favorecer la respiración, un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático hace prácticamente todo lo contrario, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, el parasimpático reduce la frecuencia cardíaca, y esto es algo que nosotros, en primer término, no podemos controlar, y en segundo término, podemos utilizar como tratamiento muchas veces. De hecho, hay muchísimos tratamientos que van destinados a esto, y no solamente farmacológico, sino también tratamiento más casero, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de una taquicardia,
podemos producir una estimulación del sistema parasimpático a través del masaje carotídeo. Ya lo verán, pero lo que se hace es producir, como hay una taquicardia, es decir, el corazón va muy, muy rápido, nosotros lo que necesitamos es que desacelere esa frecuencia. Entonces, lo que hacemos es estimular el sistema parasimpático a través del masaje carotídeo para lograr esa reducción de la frecuencia cardíaca. Otra de las cosas que podemos observar en este gráfico es cómo el sistema parasimpático tiene su sinapsis muy cerquita de los órganos efectores, mientras que el simpático continúa la cadena ganglionar paravertebral, donde suele hacer su primera conexión. Bien, esto es el sistema nervioso simpático. Como ya les había dicho, el sistema nervioso simpático anatómicamente se relaciona muy cerquita del sistema nervioso central, o en su primera relación se da muy cerquita del sistema nervioso central. ¿Cómo es esto? Bueno, cada raíz nerviosa de las regiones cervical inferior, torácica y lumbar superior lleva a través de su raíz anterior, que dijimos que era principalmente motora, pero le presta, por así decirlo, la vía a esta neurona del sistema nervioso autónomo, que sale por la raíz anterior, llega al nervio espinal, pero en vez de continuar su recorrido y formar parte del sistema nervioso somático, ingresa por un ramo que se llama ramo comunicante blanco hacia la cadena ganglionar simpática o cadena ganglionar paravertebral. En esta cadena lo que puede hacer es principalmente tres cosas. O va a un órgano efector al mismo nivel de donde sale, al mismo nivel medular, quiero decir, de donde sale, o bien hace sinapsis o no, y sube o baja en la cadena para ir a otro órgano efector que esté ubicado en otro nivel medular, o bien interviene en un arco reflejo, que ya lo verán cuando estudien la fisiología de este sistema, ¿sí? Quédense con esto. La raíz anterior le brinda, por así decirlo, una vía de escape al sistema simpático hasta llegar al nervio espinal, donde sale a través del ramo comunicante blanco e ingresa en la cadena ganglionar. Si tiene que retornar a la médula para hacer un arco reflejo, lo hace a través de un ramito que no está marcado, pero se llama ramo o rama gris. Espero que se esté entendiendo todo esto. Bien, volviendo a la anatomía, y como vieron, los ganglios paravertebrales o la cadena ganglionar simpática se ubica muy cerquita del sistema nervioso central, pero por fuera de las vértebras. Por lo tanto, es sistema nervioso periférico. Sin embargo, van a ver que puede que haya otros ganglios intermedios, ¿sí? Estos no son los únicos ganglios simpáticos que hay, ni los únicos plexos. De hecho, hay plexos como el plexo solar, por ejemplo, o el plexo celíaco, que se ubica en la región celíaca, que comparte inervación tanto simpática como parasimpática. Acá es donde la cosa se pone un poco más compleja. Cuando la inervación de los distintos órganos se empieza a mezclar en plexos, empiezan los problemas. ¿Por qué? Bueno, porque los perdemos un poco. Entonces se dice que tiene, a través del plexo solar o plexo celíaco, una inervación autónoma, sin identificar claramente cuál es la porción simpática y cuál es la porción parasimpática, dando por entendido que lleva ambas información. Si se fijan acá dice plexo celíaco o ganglio celíaco, que en realidad correspondería plexo porque no es un ganglio, sino que son varios y es una red nerviosa interconectada. Acá tenemos otra vista de la médula, en este caso es una vista anterior. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, si ya vieron segmentación medular, porque la H gris medular tiene su asta más ancha en la región anterior y su asta más angosta en la región posterior. Sin embargo, en este tipo de imágenes es mucho más fácil identificarla a través del ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? Que dijimos que era un ganglio sensitivo que está
en la raíz posterior. En este sentido, vemos cómo se forma el nervio espinal y acá arrancaría la conexión con la cadena ganglionar paravertebral de la rama simpática. Obviamente dependiendo de qué nivel sea esto. Otra imagen de lo mismo, no recuerdo por qué la puse. Bien, esta es la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Al igual que en la primera imagen de este tema, vemos que anatómicamente difieren. Y es importante tener esta consideración. El sistema parasimpático es un sistema que tiene dos emergencias. Una emergencia es craneal o del tronco encefálico a través de los pares craneales. Como ven, el par craneal 3 lleva información al globo ocular, lleva información a las glándulas lagrimales. El sexto par también lleva información a las glándulas salivales, igual que el noveno, etc. Es decir, utiliza pares craneales para llevar información autonómica. Pero si recuerdan, estos ganglios, estos nervios, los pares craneales, tienen otras funciones. Por ejemplo, el tercer y el sexto par tienen funciones oculomotoras. Por eso es que se dice que estos nervios craneales, o estos pares craneales, son nervios mixtos, porque llevan información somática y llevan información autonómica. Por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, en el caso del tercer par, que nos va a inervar todos los músculos oculomotores menos el oblicuo mayor y el recto externo, lleva la información oculomotora y a su vez toma información de un ganglio, que me parece que no tengo imagen, de un núcleo autonómico a nivel del tronco encefálico para brindarle la información autonómica a la órbita. Lo mismo con el sexto, lo mismo con el noveno. En el caso del décimo, es un nervio que es tremendamente largo y va a llevar información autonómica, información parasimpática, a todos estos órganos que están viendo acá. El corazón, el pulmón y la vía aérea, todo el tracto digestivo, y después, como les decía, se va mezclando a través de plexos con la otra parte o la otra emergencia que tiene el sistema parasimpático del sistema nervioso central, que se corresponde a la región sacra, que es la otra parte de donde sale el sistema parasimpático. En este punto sirve para llevar información autonómica, parasimpática, a todos los órganos pélvicos, los órganos reproductores, y también los órganos abdominales, porque si se fijan, hay una anastomosis muy compleja acá, con el vago que viene descendiendo, y sirven para inervar básicamente todos los órganos del abdomen y de la pelvis. Con esto, espero no haber hecho un matete demasiado importante, damos por finalizada la exposición. Recomendación para estudiar anatomía del sistema nervioso autónomo. No le den tanta bola a las consideraciones puntuales, por ejemplo, el ganglio mesentérico superior, etc. Sepan que existe, sepan dónde está, sepan más o menos las relaciones y demás, pero no se pierdan porque el libro a veces da demasiada información sobre eso y lo importante es que ustedes tengan una noción de general a particular. Ahora bien, si ya llegaron perfectamente a estudiar todo lo general, entienden el funcionamiento del sistema autónomo y les da el tiempo para estudiar las cuestiones finas de estos temas, bienvenido sea. El conocimiento nunca está de más. Totalmente, Fran, totalmente. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta, algo que le quieran consultar a Fran, que no se haya entendido. Bien, ahí estoy leyendo que dice cuál es la diferencia Ajá. entre entérico y esplácnico. Bueno, entérico hace alusión
puntualmente a lo gastrointestinal, es decir, todo lo que tenga que ver con el sistema gastrointestinal y sus anexos. Ahora bien, esplácnico hace referencia a todos los órganos intraabdominales e intrapelvianos. Por eso van a ver que cuando habla de los nervios esplácnicos, son parte de estos nervios que les comentaba, que se mezclan en plexos, que van a llevar información a un montón de órganos muy variados, no solamente los gastrointestinales, sino también los genitales, los urinarios, etc. ¿Se comprende? Genial, ahí te están agradeciendo todos, Fran, en el chat. Obviamente, chicos, agradecerle nosotros también desde nuestra parte a Fran por darse el tiempo. Yo sé que él está muy a mil con todo esto y por ahí también encontrarlo y que nos diga que sí, para nosotros nos alegra un montón. Agradecerles también a ustedes y bueno, muy contentos también de que les haya servido la clase. Así que bueno, ahí te hacen otra preguntita, Fran, me parece. El Bien, tema estoy de los viendo. Prexos. Bien, yo les quiero agradecer también porque la verdad es que para mí es todo un gusto hacer este tipo de exposiciones, me sirve para repasar un montón y me encanta hacerlo, así que siempre que tengo tiempo, encantado.